Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Son las 7:02 de la mañana. Y como les decíamos, tenemos con nosotros a Miguel Seara Jata, un ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, con quien queremos conversar las perspectivas económicas para este año 2022. Muchas gracias, ministro, por estar con nosotros tan temprano en la mañana. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, ministro, yo creo que se impone de entrada que nos brinde una panorámica, cuáles son las perspectivas económicas para este 2022, que se inicia hoy, porque hoy es cuando comienza el año prácticamente. Así que nos gustaría saber qué espera el gobierno para este 2022, que se supone será un año regular, en el sentido de que el 20 no lo fue por el tema de la pandemia, el 21 fue, como lo explicará usted mejor que yo, una especie de rebote, un crecimiento significativo que quisiéramos que nos lo precisara, pero ahora en el 2022, ¿qué se espera? Bueno, primero, 2021 es mucho más que un rebote, porque un rebote hubiese sido recuperar el nivel que teníamos en 2019. Con el crecimiento que se anunció la semana pasada, al mes de noviembre del año 2021, el crecimiento económico va a estar alrededor probablemente más del 12% de crecimiento, porque crecimos a 3 y pico en noviembre y el promedio acumulado al año probablemente nos va a dar mucho más del 12%, probablemente 12.5, quizás hasta 13 quizás, pero bueno, 12, 12.2, 12.5. Ese debe ser uno de los récords de la región. Es uno de los récords. Nosotros en el mes de octubre del año pasado, en el informe que hacía el Fondo Monetario Internacional, nos ponía una tasa de crecimiento de 9.7 y éramos el 10º país del mundo. Yo creo que ahora vamos a ser mucho más que el 10º. Vamos a estar entre los primeros. Pero lo importante es la combinación que se ha dado de la economía, de los resultados del año pasado. Bueno, primero ese crecimiento nos coloca como 4% por encima del nivel del año 2019. Pero además, junto con esto, hemos recogido gran parte, bueno, prácticamente todo el empleo perdido en el año de la pandemia debido al confinamiento. Al mes de septiembre, en la encuesta de fuerza de trabajo, quedaba una brecha de 7,000 empleos. Es probable ya que a diciembre esa brecha se haya cerrado. Y si cogemos el indicador de la TCS, de la Seguridad Social, de la Tesorería de la Seguridad Social, ya esa cifra, el empleo perdido formal en el año 2020 ya se recuperó completamente en noviembre del año pasado, del año 2021. El déficit fiscal se redujo de manera impresionante. Al 24 de diciembre teníamos un déficit que oscilaba alrededor de 2.1, 2.2% del PIB. Por debajo de la meta que usted tenía. Claro, nunca se pensaba que íbamos a tener ese resultado. La inversión privada se reactivó, sobre todo en las últimas 4 o 5 semanas del año pasado, ya volvió a su normalidad, fue poco a poco y superó la normalidad. El crecimiento en la actividad económica fue patente, el caso del turismo, aunque el turismo todavía a septiembre estaba un 31% por debajo del nivel de 2019. Pero el ritmo de crecimiento que llevaba en septiembre, octubre y noviembre es una cosa impresionante. Se rompieron récords de llegada de visitantes extranjeros. En fin, o sea que ha habido toda una combinación de hechos que garantizaron una recuperación firme y sólida. Los sectores productivos, las exportaciones superaron con creces de bienes y servicios, superaron con creces la de 2019. El nivel de inversión privada explicó aproximadamente como el 59%
4% del crecimiento en septiembre. En fin, o sea, si tú no sumas todo eso, uno se da cuenta de que el año fue muy positivo dentro del contexto mundial, por supuesto, y dentro del contexto de lo que salíamos de una pandemia. ¿Qué nos espera para el año que viene? Ese es el reto. Ese es el gran reto que tenemos. Yo creo que hay que fortalecer todas las políticas dirigidas a mejorar la calidad de vida. Bueno, no creo, esa es la política, mejorar la calidad de vida de la gente. Y ahí hay que plantearse tres grandes ejes que son la guía. Primero, el empleo, porque el empleo es la garantía de que las personas puedan lograr que el crecimiento económico los beneficie. Y una de las características de la economía dominicana era que crecía y generaba poco empleo. Entonces tenemos que hacer grandes esfuerzos para que se dé un proceso amplio de inversión, de exportaciones, de estímulo a los sectores productivos para que creen suficiente empleo con salarios que sean dignos. Por eso se subió el salario el salario legal, mínimo legal, el año pasado se subió un promedio del 24% y se ha ido subiendo en algunos sectores. El segundo gran eje es el tema de la equidad y para eso es fundamental los servicios públicos. Nosotros tenemos que mejorar la calidad de los servicios públicos. Eso es una forma de mejorar la equidad y las condiciones de vida de la gente. Si podemos dar mejor educación, mejor salud, mejor transporte, en fin, o sea, todos los servicios públicos, agua, ¿no? Podemos garantizar de que las personas mejoren su ingreso real, porque ya, por ejemplo, si garantizamos agua, los requerimientos de gastar dinero en tanques o en camiones cisternas, etcétera, se va a reducir. Si podemos garantizar salud, que los servicios de salud mejoren, pues obviamente el ingreso real de la gente va a subir. En fin, ese sería el segundo gran elemento. Primero, empleo. Segundo, mejorar los servicios públicos para mejorar la equidad. Y en tercer lugar, el gran desafío de este gobierno, que es mejorar la institucionalidad. La institucionalidad es un eje transversal que tiene que ver con empleo, tiene que ver con calidad de vida, tiene que ver con la garantía de seguridad de la gente viviendo en la sociedad. Seguridad en sentido amplio, no solamente seguridad ciudadana, sino seguridad que tiene que ver con garantía de que la gente pueda vivir mejor y pueda tener, podamos garantizar por la vía de los derechos una mejor calidad de vida. Ministro, yo diría que esos serían los grandes retos. Si algo nos ha mostrado la pandemia durante el transcurso de estos 2 años, o casi 2 años, es cómo el tema de la circulación del virus y su impacto en la vida de la gente impacta también la economía. Y otra cosa que vemos ahora recientemente es cómo se comporta Omicron y qué ocurre con la curva de contagios. En otros países hemos notado que hay un gran pico de contagios con la circulación de Omicron y luego se desploman las cifras de COVID-19 en el lugar donde circuló Omicron. O sea que se podría, digamos, presuponer que en la República Dominicana pasará lo que ha pasado en otros países con la circulación de Omicron, que pronto tendremos un desplome de los casos bastante súbito. En ese caso, ¿cómo podría eso impactar la economía? Hay otras variables que quizás no pueden arrojar unos números que podamos, digamos, comprender desde ahora, o por el contrario, la subida de los casos que produciría Omicron podría afectar negativamente la economía. Bueno, yo creo que lo que hay que esperar es que se desvanezca poco a poco la enfermedad. Indudablemente cualquier situación donde se agudice la enfermedad, pues va a tener un impacto en la economía. Lo vimos en el 2020. Afortunadamente el Omicron aparentemente, yo no soy médico por supuesto, no es un área que yo manejo, pero bueno, lo que uno ve es que tiene una gran capacidad de contagio, pero es mucho más benigno, o sea, no ha aumentado en la misma proporción el uso de las unidades de cuidado intensivo o de los hospitales, o sea, que da como una gripe muy fuerte, tengo entendido. Y
la opinión general que hay es que en gran medida el Omicron es el inicio del fin, eso aparentemente, eso es lo que uno escucha con todo esto. Claro, la perspectiva del año 22 va a depender de que realmente ya se controle de manera definitiva esta enfermedad y que podamos convivir con ella como hemos convivido con otras enfermedades que se controlan a través de la vacunación. Eso es lo que uno espera. Y creo que eso sería lo que deseamos también para el próximo año, para este año que acaba de empezar. Conversamos con el doctor Miguel Seara Hatton, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Ministro, el periódico El Día trae hoy en portada este titular: Inflación y precio petróleo, los retos del país para el 2022. Cierto que hay factores internacionales, factores exógenos, factores de fuera que inciden en el alza de los precios, pero a la gente le preocupa el alza en la comida, ha subido bastante. Es insoslayable eso que está pasando con los precios de los artículos de primera necesidad, sobre todo los comestibles. Y desde luego los combustibles, que también impactan nuevamente en el precio de la comida. ¿Qué va a hacer el gobierno para contener esta escalada, si se puede hablar de una escalada en los precios? Porque sabemos que hay cosas que no dependen de aquí, pero hay otras que sí puede tomar el gobierno. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es la estrategia del gobierno? Mira, nos preocupa también, igual que a ti, el tema de inflación. Esto es un fenómeno mundial, es un fenómeno que no tiene raíces estructurales al interior de la economía dominicana, sino que tiene unas raíces de la economía mundial, un tema de desabastecimiento, un tema de un shock de demanda en este momento, una incapacidad de la oferta para responder a la demanda que se ha creado. Todos estos son factores que están fuera del control. Lo entendemos. Ministro, disculpe, Sí. Antes de que usted continúe desarrollando esa parte, vamos a brindarle un cafecito para que lo haga con más gusto, ¿no? Muchas gracias. Continúe, Muchas gracias. perdone, adelante. Disculpe. Pues sí, entonces le decía que el tema de la inflación es un tema que nos preocupa a todos, sobre todo porque es un fenómeno mundial. No tenemos la capacidad, digamos, de atacar las causas estructurales de este problema. Lo más que podemos hacer es paliar lo que hizo el gobierno, por ejemplo, el año pasado. El año pasado prácticamente el gobierno absorbió casi 6.000 millones de pesos en el precio de combustible, que no traspasó a la población, sino que ese precio lo absorbió, aumento que se debía transferir a la población, lo absorbió. Podemos garantizar de alguna manera, mejorar los mecanismos de comercialización en el país, darle mucha fuerza a los mercados populares de Inespre, o sea, todos los mecanismos que puede haber para garantizar que le llegue más barato los alimentos a las personas. Pero obviamente no lo podemos controlar, el proceso inflacionario. Podemos amortiguar el impacto. De hecho, el Banco Central ahora acaba de subir la tasa de interés, que es una forma de bajar la demanda en el país y está recogiendo dinero que sacó, sobre todo en la etapa del 2020 y el 2021, sobre todo al principio. Esas son las alternativas que podemos tener, que son paliativos, pero que definitivamente no pueden evitar que el precio del petróleo suba, ni que el precio de los fletes se mantenga elevado, o el precio del maíz o de la soya, que son commodities, precios de materias primas internacionales que están subiendo en este momento. Uno de los asuntos que usted ha destacado en reiteradas ocasiones sobre la política económica es que por mucho tiempo veíamos un crecimiento, pero mucha gente no lo sentía. La desigualdad ahí jugaba un rol terrible. ¿En qué sentido estaría trabajando el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo para organizar el año 2022
tratando de evitar que eso se repita como ha ocurrido en años anteriores. Mira, por eso te decía que hay tres grandes ejes que hay que reforzar en este momento. Empleos, que les garantiza a la gente un ingreso laboral, un salario laboral, el tema de mejorar los servicios públicos, que es una forma de garantizar el salario social, de manera tal de que la gente tenga acceso a mejores servicios públicos de mejor calidad. Y en tercer lugar, mejorar la institucionalidad. La institucionalidad es un tema central en la sociedad dominicana en este momento. Ya se ha ido avanzando poco a poco. Lo que ha pasado en la justicia ha sido una expresión de ello. El tema de burocracia cero, mejorar la eficiencia del Estado, garantizar que existan normas y reglas claras. Estos son factores que ayudan a mejorar el nivel de inversión en la sociedad dominicana, pero sobre todo le da una seguridad en sentido amplio a la población. Poderoso caballero es don dinero. Y hablando de dinero, doctor, háblenos del dólar. ¿Qué se espera? ¿Cuáles son las proyecciones que tiene el gobierno? ¿Qué establece en el presupuesto de este año? ¿Cuál es la tasa que espera? Afortunadamente la mantuvo estable durante todo el 2020, creo que hasta bajó un poquitín, pero para el 2022, ¿qué se espera? No, yo creo que en la misma forma como reaccionó el sector externo, el dólar depende de la afluencia de dólares a la economía dominicana. El valor del dólar depende de la afluencia. No es razón o sea, pensamos que en términos del sector externo seguirá la estabilidad en ese sentido, o sea, las exportaciones de bienes y servicios se han disparado en la economía, remesas, eso puede bajar un poco quizás, pero creo que se va a compensar mucho con lo que son las exportaciones de bienes y servicios en la economía dominicana. Este año vamos a acabar el déficit en alrededor de un 2%, algo así, del PIB, que es 1.9 estaba en septiembre, es decir, una cifra relativamente baja y fácil de manejar por la economía dominicana. Las reservas internacionales superan con los 12.000 millones de dólares, que son factores que te mueven el tipo de cambio, y todo eso yo creo que se ha mantenido estable y se va a mantener estable. No hay ninguna razón para que no ocurra así en este momento.